Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy tendremos un viaje dedicado a conocer 3 testimonios paranormales reales de repartidores de comida. Quisiera enviar un saludo muy afectuoso y especial para todos aquellos pasajeros que forman parte de esta flotilla de héroes sin capa y que a más de uno nos ha salvado en momentos difíciles y momentos de hambre atendiendo a nuestras solicitudes. Estimados pasajeros, espero que ya se encuentren listos con una botana rica o comida para disfrutar de este viaje. Y si no es así, espero que puedan hacer uso de alguna aplicación para solicitar alguna. Mientras tanto, los invito a que inclinen su asiento y abrochen su cinturón, porque este viaje está por iniciar. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. La entrega de cada viernes. A veces pienso que debería renunciar a mi trabajo, pero luego recuerdo el dinero y me quedo callado. Lo que voy a contar pasó hace varios meses, y desde entonces mi vida no es la misma. Trabajo como repartidor de comida con Uber Eats. Manejo mi moto por toda la ciudad, llevando pedidos. Es un trabajo sencillo, hasta que una noche de viernes todo cambió, y me metí en algo que nunca imaginé posible. Llevaba 2 años haciendo entregas sin problemas. Conocía las calles, tenía buenas calificaciones con los clientes, y ganaba lo suficiente para vivir. La mayoría de las entregas eran rutinarias, hasta esa vez. Esa noche de viernes, recibí una orden que parecía normal. Era comida china para una dirección conocida, pero en las instrucciones especiales, la cliente había escrito que dejara el pedido en la puerta y que ella dejaría el pago bajo una piedra pequeña. Me pareció extraño porque normalmente la gente prefiere entregar el dinero en persona, pero había visto instrucciones similares antes. Llegué cerca de las 9 de la noche. Era una casa de 2 pisos en una calle tranquila, con jardín al frente. Tenía algo que me daba una sensación extraña. Encontré los billetes bajo la piedra, como había indicado. Dejé la comida y tomé el dinero para contarlo. En lugar del monto exacto, había 10 veces más de lo debido. Pensé que era un error. Toqué la puerta para preguntar, pero nadie respondió. Finalmente me quedé con el dinero porque ya había cumplido mi trabajo. Durante toda la semana, no pude dejar de pensar en esa entrega extraña. Era la propina más grande que había recibido en 2 años. El viernes siguiente, recibí otro pedido para la misma dirección. La misma cliente. Mismas instrucciones. Esta vez encontré exactamente el mismo monto exagerado, junto con una nota que decía que no tratara de devolverlo, ni que tocara la puerta, que todo era para mí y que lo disfrutara. Eso no era normal. Nadie regalaba una cantidad de dinero como esa, así como así, y menos a un simple repartidor. Pero era evidente que no iba a reportarlo a la policía ni nada. Me creí un chico con suerte y regresé a casa muy contento. Durante las siguientes semanas, el patrón se repitió igual. Cada viernes mismo pedido, mismo pago excesivo. Nunca vi a la cliente, pero esos viernes se habían vuelto mis días favoritos. El dinero extra me estaba ayudando mucho económicamente. Podía pagar mis gastos más fácilmente, ahorrar algo de dinero, y hasta me di algunos gustos que antes no podía permitirme. Era como tener un cliente regular muy generoso que valoraba mucho mi servicio. Después de 2 meses, algo cambió. Encontré una nota junto al dinero. En esta, la cliente me preguntaba si quería conocerla, y que, de ser así, entonces tocara la puerta. Después de tantos días teniendo esa rutina, una vez por semana, finalmente algo había cambiado.
Me quedé ahí varios minutos, debatiendo qué hacer. Finalmente decidí tocar. Era curiosidad, pero también tenía la fantasía de que tal vez se trataba de una mujer atractiva, interesada en algo más personal. Después de tocar 3 veces, escuché pasos. La puerta se abrió y apareció una mujer de 40 años. Era de estatura mediana, cabello negro largo, vestía túnica oscura. Tenía una presencia fuerte y una mirada intensa que me hizo sentir incómodo. Me invitó a pasar. Entré a la casa siguiéndola, hasta una sala decorada de una manera muy extraña. Había velas encendidas, objetos raros en las mesas y libros antiguos en estantes. El ambiente tenía un aroma fuerte a incienso. Nos sentamos y ella me observó sin decir nada. Finalmente comenzó a hablar y me confesó directamente que era bruja. Me explicó que había estado observando mi trabajo, que sabía que era confiable y que por eso me había elegido para una propuesta especial. Me dijo que al haber entrado a su casa, ya estaba comprometido con ella de una manera que no podía deshacer. Había cruzado un umbral que me conectaba con su trabajo y ahora tenía que ayudarla o enfrentar consecuencias terribles. Se levantó y tomó un objeto pequeño de una mesa, más pequeño que la palma de mi mano. Era algo de madera con grabados extraños. Me dijo que ese objeto era una maldición en forma física y que mi trabajo sería meterlo discretamente en la bolsa del siguiente pedido que entregara. Cuando traté de protestar, me amenazó. Me dijo que si no cooperaba, la maldición me afectaría a mí. También me ofreció mucho más dinero que me entregaría cada viernes del mismo modo. Al verme inseguro, dijo que lo duplicaría para que me comprara lo que quisiera y tuviera más comodidad económica. La combinación del miedo y la tentación del dinero me hizo aceptar. Me sentía atrapado entre ser víctima de una maldición o convertirme en cómplice de algo que sabía que estaba mal. Salí de su casa esa noche, con el primer objeto en mi bolsillo, sintiéndome como si hubiera vendido mi alma. Cuando recibí un pedido para un cliente desconocido, metí discretamente el objeto en la bolsa junto con la comida. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Desde entonces, cada viernes voy a esa casa a recoger un nuevo objeto maldito. La bruja me recibe con la misma sonrisa extraña. Me entrega la nueva maldición y me paga lo acordado, aunque a veces más. No comprendo cómo es que tiene tanto dinero, ni de dónde lo saca, pero no me importa. Además, nunca me explica qué hacen exactamente estos objetos. A veces los meto en las bolsas de comida. Otras veces los dejo al lado cuando las entrego. Siempre trato de usarlos con clientes desconocidos que viven lejos, para minimizar las posibilidades de enterarme de lo que les pasa. La bruja claramente disfruta lo que hacemos. Cada viernes me pregunta con entusiasmo a quién le entregué el objeto anterior, y aunque nunca tengo detalles, ella parece satisfecha. No sé qué les pasa a las personas después de recibir las maldiciones. A veces me pregunto si realmente funcionan, pero la forma en que ella habla me convence de que sus objetos sí tienen efectos reales. El dinero ha mejorado mi calidad de vida, pero cargo con una culpa constante. Cada vez que entrego una maldición, me pregunto qué problemas le estoy causando a una persona inocente. He considerado dejar este trabajo, pero el miedo a las consecuencias y la tentación económica me mantienen atrapado. Por ahora continúo con esta rutina extraña, entregando maldiciones a personas que nunca sabrán de dónde vinieron sus problemas. El pedido nocturno. Siempre creí que las supersticiones eran cosas de gente ignorante.
Pero después de lo que me pasó esa noche, ya no estoy tan seguro. Llevaba casi un año trabajando como repartidor de comida en Didi Food, cuando viví la experiencia que me hizo cambiar de trabajo para siempre. Era algo que mis otros compañeros me habían advertido muchas veces, pero yo nunca les hice caso, porque pensaba que eran exageraciones. Ahora entiendo que a veces es mejor escuchar los consejos de quienes tienen más experiencia. Trabajar como repartidor nocturno tenía sus ventajas. Había menos tráfico. Los pedidos pagaban mejor por ser horarios complicados y podía ganar más dinero en menos tiempo. Me gustaba manejar mi moto por las calles de la ciudad, cuando estaban más tranquilas, sin el caos del día. Había desarrollado rutas eficientes y conocía bien los barrios donde trabajaba. En el grupo de WhatsApp que teníamos los repartidores, siempre se compartían experiencias y consejos. Era una comunidad donde nos ayudábamos con direcciones difíciles, restaurantes problemáticos y zonas peligrosas que era mejor evitar. La mayoría de las advertencias eran útiles y tenían sentido, pero había una advertencia en particular que siempre me pareció ridícula. Varios compañeros insistían en que después de las 11 de la noche no debíamos aceptar pedidos de un restaurante nuevo que había aparecido recientemente en la aplicación. Era un lugar que estaba creciendo rápidamente en popularidad, con buenas calificaciones y precios competitivos. Según los rumores que circulaban en el grupo, ya se habían reportado varios accidentes graves, donde repartidores habían resultado seriamente heridos después de hacer entregas de ese restaurante durante la noche. Hablaban de choques inexplicables, caídas extrañas y situaciones donde los repartidores perdían el control de sus vehículos sin razón aparente. Para mí todo eso no era más que coincidencias exageradas. Los accidentes de tránsito pasan todo el tiempo, especialmente durante la noche, cuando hay menos visibilidad y más gente que ha estado bebiendo. Pensaba que mis compañeros estaban creando peligros donde no existían, buscando explicaciones sobrenaturales para eventos que tenían causas completamente normales. Además, ese restaurante tenía excelentes propinas. Los pedidos de ahí siempre pagaban bien, y rechazar esos trabajos significa perder dinero que necesitaba. Mi situación económica no me permitía el lujo de ser supersticioso con respecto a clientes que pagaban por encima del promedio. Una noche de miércoles, cerca de las 11:15, me llegó una notificación de pedido precisamente de ese restaurante. Era una orden considerable, para una dirección que conocía bien, y la propina estimada era muy buena. Sin dudarlo ni un segundo acepté el pedido, ignorando completamente las advertencias que había escuchado tantas veces. Llegué al restaurante sin problemas. Era un lugar moderno y bien organizado, con personal eficiente que tenía la comida lista rápidamente. No había nada extraño o sospechoso en el ambiente. Los empleados fueron amables y profesionales, exactamente como esperaba de cualquier negocio serio. Revisé que la orden estuviera completa. Guardé todo en mi mochila térmica y me dirigí hacia la dirección de entrega. Era una casa en un barrio residencial que conocía bien. Aproximadamente 15 minutos de manejo desde el restaurante. El trayecto era por calles principales, bien iluminadas y seguras. La dirección resultó ser una casa pequeña, pero bien cuidada. Toqué el timbre y salió un señor de unos 60 años que vivía solo. Tenía una actitud algo amargada y no fue particularmente amable. Pero eso no era inusual. Muchos clientes nocturnos estaban cansados o de mal humor. Me pagó exactamente lo que indicaba la aplicación, sin propina adicional a pesar de que había estimado una. No fue el pago que esperaba, pero tampoco era algo fuera de lo común. Algunos clientes eran más generosos que otros. Era parte del trabajo. Guardé el dinero, le entregué su comida y me dirigí de vuelta hacia la zona céntrica donde normalmente esperaba los siguientes pedidos. Todo había transcurrido de manera completamente normal.
No había pasado nada extraño que justificara las advertencias que había escuchado sobre ese restaurante. Pero durante el camino de regreso, comenzó a ocurrir algo que nunca había experimentado antes. Empecé a escuchar voces en mi cabeza que no eran mías. Al principio pensé que era el cansancio, o tal vez estaba imaginando cosas, pero las voces se volvieron más claras y persistentes. No eran voces externas que vinieran de algún lugar específico. Eran voces que sonaban directamente dentro de mi mente, como si alguien estuviera hablando desde adentro de mi cabeza. Era una sensación aterradora y completamente nueva para mí. Estas se dedicaron a darme instrucciones sin sentido. Me decían que girara la moto hacia la derecha cuando iba en línea recta por una avenida principal. Me ordenaban que tomara calles que no llevaban a ninguna parte útil. Era como si alguien estuviera tratando de confundirme o hacerme perder el rumbo. Traté de ignorar las voces y concentrarme en manejar, pero se volvían más fuertes e insistentes. No podía apagarlas o silenciarlas de ninguna manera. Era como tener una radio encendida dentro de mi cabeza, que no podía controlar. Después cambiaron de tono y comenzaron a insultarme. Me decían cosas horribles sobre mí mismo, sobre mi familia y sobre mi vida general. Eran insultos crueles y personales que me lastimaban emocionalmente, a pesar de saber que no venían de ninguna persona real. Lo más perturbador fue cuando comenzaron a hablar sobre mi alma y mi destino después de la muerte. Me decían repetidamente que mi alma iría al infierno, que ya estaba condenado y que no había escape posible. Era un mensaje aterrador que se repetía una y otra vez sin parar. La intensidad de las voces siguió aumentando hasta que se volvió insoportable. Ya no podía concentrarme en manejar porque el ruido en mi cabeza era abrumador. Era como tener múltiples personas gritándome simultáneamente desde dentro de mi propia mente. Me comencé a sentir mareado y desorientado. Mi visión se nubló y perdí el sentido de dirección. No podía distinguir claramente dónde estaba ni hacia dónde me dirigía. La combinación del ruido mental y la confusión física me estaba aturdiendo completamente. Las voces llegaron a un punto donde eran ensordecedoras, a pesar de que solo yo podía escucharlas. Era un volumen imposible, que me causaba dolor de cabeza intenso y me impedía pensar con claridad. Ya no podía procesar información básica, como la velocidad o la dirección. Finalmente la sobrecarga fue demasiada para mí. Perdí completamente el control de la moto, mientras manejaba a una velocidad considerable por una calle principal. Lo último que recuerdo es la sensación de caer y el sonido del metal golpeando contra el asfalto. Desperté en el hospital varias horas después. Los médicos me dijeron que había tenido un accidente de tránsito, pero que afortunadamente mis heridas no eran mortales. Tenía fracturas en una pierna, múltiples contusiones y una conmoción cerebral leve, pero iba a recuperarme completamente. Cuando pregunté por mi moto, me informaron que había desaparecido del lugar del accidente. Aparentemente alguien se la había robado mientras yo estaba inconsciente en el suelo. Era una pérdida económica significativa, pero dependía de esa moto para trabajar. Los paramédicos que me encontraron dijeron que no había evidencia de que otro vehículo estuviera involucrado en el accidente. Según ellos, parecía que simplemente había perdido el control de la moto sin razón aparente. No había obstáculos en la calle ni condiciones climáticas adversas que explicaran lo que había pasado. Cuando finalmente pude hablar coherentemente, les conté a los médicos y a la policía sobre las voces que había escuchado. Me miraron con preocupación y me hicieron exámenes neurológicos adicionales para descartar problemas cerebrales. Todos los estudios salieron normales. Un psiquiatra del hospital me explicó que las alucinaciones auditivas podían ser causadas por estrés extremo,
falta de sueño o ciertos medicamentos, pero yo sabía que no había tomado nada y mi estado físico era normal antes del incidente. Durante mi recuperación en el hospital, contacté a otros repartidores del grupo para contarles lo que me había pasado. Varios me dijeron que habían experimentado cosas similares después de hacer entregas de ese mismo restaurante durante la noche. No era el primer caso. Cuando me dieron de alta del hospital, tomé la decisión de no volver a trabajar como repartidor de comida. No solo había perdido mi moto, sino que la experiencia me había traumatizado de una manera que no podía ignorar. No quería arriesgarme a que algo así volviera a ocurrir. Busqué otro trabajo que no requiriera manejar de noche ni hacer entregas. Conseguí empleo en una tienda durante el día, ganando menos dinero pero sintiéndome mucho más seguro. Era un cambio difícil económicamente, pero necesario para mi bienestar mental. Con el tiempo surgieron rumores sobre lo que supuestamente pasaba. Al parecer, después de las 11 de la noche, solo salía un pedido por parte de ese restaurante, y era para la casa de aquel anciano. Comenzaron a decir que se trataba de un espectro, que le hacía daño a todo el que se acercara a su casa, o de alguna manera se relacionara con él. A mí me parecía difícil de creer que un ente del infierno se dedicara a pedir comida a domicilio para eso, pero soy consciente de que pensé lo mismo sobre las advertencias, y de la peor manera posible, me callaron la boca. No sé si realmente sea un espectro, o quién sabe qué, pero está claro que hay algo maligno y peligroso en esos pedidos. No descarto al restaurante, pero todo siempre apuntó hacia el anciano. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Antes de continuar, una pequeña pausa para invitarte a que, si aún no lo haces, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, ya que así no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes, en donde, por cierto, tenemos una cita cada miércoles y domingo para realizar uno nuevo. A mí me encuentras en Instagram como LocutoniMX. LocutoniMX, te espero por allá porque esta red social funge como un medio de contacto para con tu servidor, así que apreciaría mucho te añadieras a ella. Y por supuesto te invito a que compartas tu relato, ya que esto es lo que le da vida a la desolada carretera, y así podemos seguir viajando. Por favor envíalo a la bandeja desolada. midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias por darme la oportunidad de narrarlo. Y ahora sí, pasajeros, acompáñenme de nueva cuenta a subir al autobús, que queda una escala más por conocer, misma que es bastante escalofriante y es bastante fuerte, así que si hubiera algún menor de edad presente en este viaje, recomendaría la orientación y compañía por parte de un adulto. Vamos a ella. La marca o la muerte. Hay secretos que uno carga para siempre, y este es uno de esos que me persigue cada día, desde hace tiempo. Trabajaba como repartidor de comida con Rappi, cuando viví algo que cambió mi vida para siempre. Sé que nadie me va a creer, pero necesito contarlo porque el peso de guardarlo me está matando por dentro. Lo que pasó esa noche me demostró que existen cosas en este mundo que van más allá de cualquier comprensión normal. Llevaba varios meses haciendo entregas sin problemas. Era un trabajo que me gustaba porque podía manejar mis horarios y ganar dinero decente. Conocía bien la ciudad. Tenía buenas calificaciones y los clientes generalmente estaban satisfechos con mi servicio. Nunca había tenido experiencias extrañas o peligrosas durante mis entregas. Esa noche en particular, cerca de las 10, recibí una notificación de pedido que inmediatamente llamó mi atención. Era una orden extremadamente grande, mucha más comida de la que normalmente veía en un solo pedido. La cantidad era tal que parecía ser para una fiesta o una reunión grande, no para una familia normal. Acepté el pedido y me dirigí al restaurante indicado. Era un lugar que conocía con buena reputación y comida de calidad.
Cuando llegué me sorprendió encontrar a otros 2 repartidores esperando también. Aparentemente los 3 íbamos para la misma dirección, ya que la cantidad de comida era demasiada para que una sola persona pudiera transportarla. Hablamos brevemente mientras esperábamos que terminaran de preparar todo. Eran compañeros que ya conocía de vista. Gente trabajadora y confiable. Comentamos que era extraño recibir un pedido tan grande, pero también estábamos contentos porque significaba una buena propina entre los 3. El personal del restaurante nos pagó directamente ahí mismo, explicando que los clientes ya habían cubierto todo por adelantado, incluyendo una propina generosa para cada uno. Era inusual que pagaran en el restaurante, pero no era la primera vez que pasaba, especialmente con pedidos grandes. Cargamos nuestras motos con las bolsas de comida y salimos juntos hacia la dirección indicada. Era una zona residencial exclusiva que quedaba a las afueras de la ciudad, donde vivía gente adinerada en casas grandes y propiedades espaciosas. El trayecto duró aproximadamente 20 minutos. Durante el camino comentamos entre nosotros lo afortunados que éramos de haber recibido un pedido tan bien pagado. Era el tipo de entrega que hacía que valiera la pena trabajar hasta tarde. Cuando llegamos a la dirección, nos quedamos impresionados. No era una casa normal. Era una mansión enorme, con jardines extensos y una arquitectura imponente. Tenía varios pisos, múltiples ventanas y un diseño que claramente costaba mucho dinero. Era el tipo de propiedad que solo veía en películas. Nos acercamos a la entrada principal, cargando todas las bolsas de comida. Tocamos el timbre y después de unos minutos apareció un hombre, elegantemente vestido con un traje oscuro. Su apariencia era la de alguien importante, tal vez un mayordomo o asistente personal. El hombre nos recibió de manera cordial y formal. Nos agradeció por haber traído el pedido y luego, para nuestra sorpresa, nos invitó a entrar a la casa. Dijo que los anfitriones querían agradecernos personalmente por el servicio y que habían preparado algo especial para nosotros. Los 3 nos miramos con cierta confusión. No era normal que los clientes invitaran a los repartidores a entrar, especialmente en una propiedad tan lujosa. Pero el hombre insistió de manera amable y la curiosidad nos ganó. Decidimos aceptar la invitación. Entramos siguiendo al hombre por el pasillo elegante hasta llegar a una sala principal inmensa. Lo que vimos ahí nos dejó completamente paralizados de terror. Era una escena que jamás hubiera imaginado presenciar en mi vida. En el centro de la sala había un pentagrama dibujado en el suelo, y sobre él estaba acostado un joven amarrado que parecía tener nuestra edad. Alrededor del pentagrama había varias personas vestidas con túnicas oscuras, realizando lo que claramente era un ritual satánico. Las personas encapuchadas cantaban en un idioma que no reconocí, mientras realizaban movimientos alrededor del chico amarrado. El ambiente estaba lleno de velas encendidas y objetos extraños que obviamente tenían significado ceremonial. En la esquina de la sala, notamos una mochila de Rappi tirada en el suelo. Inmediatamente dedujimos que había pertenecido a otro repartidor que probablemente había estado en la misma situación que nosotros. O quizás al mismo chico que se hallaba ahí en el piso frente a nosotros. Antes de que pudiéramos reaccionar o intentar escapar, varias personas nos rodearon y nos obligaron a arrodillarnos en el suelo, alzando armas contra nosotros. Nos dijeron que teníamos 2 opciones: permitir que un ente maldito nos marcara para toda la vida, comprometiendo nuestras almas, o perder la vida inmediatamente. Mis 2 compañeros, después de un momento de reflexión aterrorizada y un llanto que no parecía terminar, dijeron que preferían morir antes que entregar sus almas a fuerzas malignas. Su valentía fue admirable, pero también selló su destino.
No puedo describir exactamente lo que les pasó, porque es demasiado horrible de recordar. Pero aquella declaración por parte de ambos le puso fin a sus vidas en un instante. Esos hombres no dudaron ni un segundo en hacer lo que hicieron. Cuando me tocó decidir, el terror me paralizó completamente. No podía procesar la situación ni pensar con claridad. Lo único que sabía era que no quería morir, que tenía demasiado miedo para enfrentar esa posición. Con voz temblorosa, dije que aceptaba la marca. Después de escucharme, me llevaron hasta donde estaba el joven amarrado en el pentagrama. Una de las personas encapuchadas tomó un cuchillo ceremonial y me hizo una cortada profunda en la palma de la mano derecha. La herida sangraba abundantemente. Me obligaron a dejar que mi sangre goteara sobre la cara del chico que estaba en el centro del ritual. Cada gota que caía parecía intensificar los cánticos de las personas alrededor. Era como si mi sangre fuera un componente necesario para completar la ceremonia. Durante todo el proceso, sentí como si algo invisible se adhiriera a mi alma. Era una sensación fría y maligna que se extendía por todo mi ser. Sabía instintivamente que algo fundamental había cambiado en mí de manera irreversible. Después de que terminaron con el ritual, el hombre del traje me escoltó hacia la salida, dándome una venda para la mano. Me dijo que podía irme, pero que mi alma ahora pertenecía a una entidad que no podía ver, pero siempre estaría conectada conmigo. Mientras salía de la mansión, escuché los gritos desesperados del joven que seguía amarrado en el pentagrama. Quería ayudarlo, pero sabía que era imposible. Era solo uno contra muchos, y acababa de presenciar lo que les pasaba a quienes se resistían. Antes de llegar a mi moto, el hombre del traje me alcanzó y me dio una advertencia final. Me dijo que si alguna vez contaba lo que había visto o experimentado esa noche, acabarían con la vida de mi madre. La amenaza fue específica y creíble. No me quedaron ganas de desafiarlos. Manejé de regreso a casa en estado de shock total. No podía procesar completamente lo que había vivido. Era como estar en una pesadilla de la que no podía despertar. Mis manos temblaban mientras conducía. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que había sido una alucinación o un sueño muy realista, pero la cicatriz en la palma de mi mano era evidencia física, innegable de que todo había sido real. Además, mis dos compañeros nunca regresaron a trabajar. De alguna manera encubrieron todo, y las autoridades buscaban por otro lado. Cuando supe que todo el sistema estaba manipulado a su favor, por lo que debía tratarse de gente no solo adinerada, sino también poderosa. Desde entonces, he continuado con mi vida normal en apariencia, pero cargo con el conocimiento de que mi alma está comprometida con una entidad maligna que nunca he visto. Es una carga que me pesa cada día. A veces siento presencias extrañas a mi alrededor, como si algo invisible me observara constantemente. No sé cuándo o cómo se manifestará la conexión que se estableció esa noche, pero algún día tendré que pagar el precio de haber elegido vivir. La marca en mi mano me recuerda constantemente lo que pasó y lo que perdí. Ya no soy la misma persona que era antes de esa entrega. Algo fundamental cambió en mí esa noche, y no hay manera de deshacerlo. Continúo trabajando como repartidor porque necesito el dinero, pero cada pedido me da ansiedad. Tengo miedo de que me vuelvan a contactar, o de que la entidad a la que pertenezco decida reclamar lo que le debo. Por ahora vivo día a día, tratando de no pensar demasiado en mi destino, pero sé que mi alma ya no me pertenece completamente.
Y esa realidad me acompaña a donde quiera que vaya. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,